Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Pues los mercados financieros esperando a la Reserva Federal de Estados Unidos, que se reúne a partir de mañana. Así es que el miércoles ya tendremos la decisión de política monetaria. 3/4 de punto es lo que está prácticamente descontando el mercado. Pero mientras tanto te comento, Mario, que el sábado se dio un anuncio muy importante por parte de Rusia. Rusia anunció que se retiraba de este acuerdo que había promovido justamente la ONU con Turquía para acelerar o permitir la salida de granos, específicamente trigo, justamente de Rusia y de Ucrania. Y bueno, pues al final esta situación hoy lo que hace es romper este acuerdo. Hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar con estos embarques, y esto ya se reflejó de manera inmediata en los precios internacionales. De hecho, vemos, por ejemplo, que los futuros del trigo con un aumento más de superior al 5% y también jalando al resto de los granos, como es el caso del maíz. Y bueno, también te comento que justamente este tema pues tendrá implicaciones sobre los niveles de inflación, que es lo que ha dado en los últimos meses. Y hablando sobre el tema de inflación, se dio a conocer en la zona del euro que llegó a un nuevo récord en octubre, 10.7%, superando las expectativas que tenía el mercado. También te comento que China pues está con esta política de cero tolerancia por el tema del COVID, aumentó ya, y hoy ya hay repercusiones ya directas, Mario, sobre el tema de Apple, porque se anticipa que podría bajar la producción justamente de sus modelos más recientes por estas restricciones, y también de Disney con un parque que cerraron este fin de semana las autoridades chinas. Y por el otro lado, Mario, fíjate, una noticia interesante e importante, y bueno, yo creo que de estas queremos escuchar más. El tema del comportamiento de la economía mexicana en el tercer trimestre del año. Es un adelantado, el dato final lo vamos a conocer justamente el 25 de noviembre, pero mientras tanto te puedo comentar que la economía mexicana creció 1% en el tercer trimestre respecto al trimestre inmediato previo, y si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, tenemos un crecimiento de 4.2%. Lo más importante, Mario, es que estos datos, estas tasas, pues están superando las expectativas de los mercados, de los analistas, que esperaban incluso que se retrocediera el crecimiento, el dinamismo económico de México, pero al final pues, resultó importante. Y es interesante comentar que ya algunos indicadores anticipados pues habían dado cuenta, habían sorprendido literalmente al mercado, y hoy lo estamos viendo que afortunadamente pues en el tercer trimestre pues sigue creciendo la economía mexicana. Sin duda alguna ha sido sorpresa, la verdad, porque mientras en Estados Unidos, que también acaba de dar a conocer el PIB del tercer trimestre arriba de 2%, ¿verdad? 3.2%, que también fue, digamos, un crecimiento importante para la economía estadounidense, que en mucho de esto se explica por qué México siguió creciendo en el tercer trimestre del año a estas tasas mayores de las que esperaba el mercado, los analistas. Creo que es bueno, y a mí me da la impresión, Robert, que pues ahora las casas de bolsa, los bancos de inversión, los organismos multilaterales, pues irán ajustando sus perspectivas de cierre de año de México, aunque no le va a alcanzar tampoco para crecer siquiera 2.5 o 3%. Nos quedaremos seguro por un 2% de aumento, pero seguramente mejorarán los pronósticos de cierre del 2022 los economistas. Por supuesto que estarían arriba del 2%, ¿te acuerdas que estuvo bajando? Había unos incluso que veían el 1%, se ha ido mejorando. Efectivamente, con estas actualizaciones estaríamos creciendo arriba del 2%, y sí, Mario, efectivamente, para corregir, 2.6% fue lo que creció la economía de Estados Unidos después de tener 2 trimestres previos con caída. Entonces esto es interesante porque pues lo jaló, ahí se explica también este motor que es Estados Unidos para la economía mexicana. Y el tipo de cambio, Mario, debajo de los 20 pesos, cotizando en 19.90. Ya un poquito más adelante vamos a hablar justamente de este tema cambiario, pero mientras te comento que las preocupaciones de Estados Unidos sobre la política energética de México son más amplias que el impacto que podría tener en las operaciones de algunas empresas. Esto lo dijo la representante comercial de Estados Unidos en una entrevista justamente a la agencia Bloomberg, y agregó que espera que justamente pronto se realice la primera reunión con la nueva titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro,
y justamente la funcionaria estadounidense no descartó solicitar la formación de un panel para resolver el conflicto que, según dijo a principios de este año, pone en riesgo más de 10,000 millones de dólares de inversión estadounidense por el trato arbitrario a las empresas, especialmente en materia de energías renovables. Pero por el otro lado, la mano dura de Raquel Buenrostro ahora en la Secretaría de Economía, con los cambios que ha hecho, pues es difícil predecir cuál será la postura que justamente tome México a través de la Secretaría de Economía en esta reunión con los representantes comerciales de Estados Unidos, que pues también no son nada tersas ni mucho menos. Sí. Habría que ver qué sucede en ese sentido y cuál es el mensaje que llevaría México ahora, encabezado justamente en voz de Buenrostro, que creo que es una incógnita que el mercado está creciendo rápidamente. Sí, y lo que sí hemos visto es que sigue cortando cabezas y sigue modificando prácticamente todo lo que tiene que ver con los cuadros que estaban negociando, que estaban sentados en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en estas consultas, y que pues veremos, dicen que hacia el 15 de noviembre es cuando se tendrán que medir ahora sí Raquel Buenrostro y Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, en el asunto del el tratado con México y este asunto del sector energético, porque además en Estados Unidos tiene sus asuntos políticos, ¿no? Viene esta semana las elecciones intermedias allá en los Estados Unidos, y entonces eso seguramente será importante también para ver qué rumbo toma las negociaciones con los demócratas y los conservadores, dependiendo de quién se quede la mayoría en el Congreso estadounidense. En fin, pasa por la política, como aquí en México, ¿no? Es decir, parte del endurecimiento de estas negociaciones, o de mandar a Raquel Buenrostro a negociar en lugar de Tatiana Cloutier, que es más ruda, más dura, pues quizá también detrás de eso está mandando un mensaje el presidente López Obrador. En fin, la política tiene mucho que ver con este asunto, que en teoría debería ser más estrictamente técnico, con lo que tiene que ver con lo que se firmamos en el Tratado de Libre Comercio y con el sector energético mexicano. En fin, ya lo estaremos viendo y lo estaremos platicando aquí, Robert, hacia mediados de noviembre. Por supuesto. Y rápidamente te comento, hablando de optimismo, fíjate que el peso mexicano podría cerrar el próximo año en 19 pesos por dólar. Esto lo dijo justamente en una reunión los analistas de Barclays, este banco inglés que está citando cuentas públicas muy bien financiadas, acciones apropiadas por parte del Banco de México y los beneficios del nearshoring. También dice que la austeridad fiscal, el atractivo para México, justamente con el nearshoring y en un universo de inversión que se ha hecho más chico, los inversionistas ya no pueden invertir en Rusia, desinvierten en China, Turquía, porque es inoperable, y son factores que hacen ver a México como un bombón. Esto lo dijo en rueda de prensa justamente Gabriel Casillas, que es el economista en jefe de Barclays. Pero es interesante, Mario, porque fíjate que hablando del tema del crecimiento, este banco era mucho más optimista respecto a lo que va a crecer México. Eso sí, ellos sí tenían un estimado de arriba del 2%, los tacharon, dicen, ellos lo reconocen de optimistas, pero sí, creo que hoy, a la luz justamente de estos indicadores y la actualización de las cifras, pues pareciera ser que vamos a tener una cifra mucho más positiva de lo que se había estimado. El problema, Mario, es que todavía no alcanzamos a recuperar la caída que tuvimos a raíz de la pandemia, que fue más del 8%, y como decías, haciendo cuentas, en el sexenio podríamos quedar justamente en cero, recuperar todo lo que se perdió, pero no podríamos crecer. Así es que, bueno, este es el balance nada positivo. Sin embargo, no hay que dejar de ver estos datos de manera pues propositiva, ¿no? Porque es importante que se genere crecimiento en la economía. Al final no estamos deseando ni pidiendo que se haga lo contrario. Que nos sigan sorprendiendo los datos económicos a todos los analistas, economistas, porque pues es algo positivo para el país en general, pero hay que ver, como dicen los estadounidenses, the big picture, es decir, todo lo que hay detrás de un solo dato económico, que es pues lo que venimos arrastrando de la crisis económica del COVID-19. Pero bueno, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Buen lunes, buen inicio de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo registraron una caída de más del 1%, a consecuencia de que China informó sobre una ampliación a sus restricciones para combatir al COVID-19. Así, el Brent perdió 1.23% para venderse en los $95.77 por barril, mientras que el crudo estadounidense, West Texas, se cotizó en los $87.90 con una pérdida del 1.32%. Por su parte, la mezcla mexicana del petróleo cayó 1.24% para ubicarse en los $82.61 por barril. La tasa de interés internacional
interbancaria del Banco de México se ubica en 9.59, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 30 centavos, el euro se ubica en 19,73, mientras que la libra se cotiza en los 22,99 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con un alza del 0.4%, el Standard & Poor's subió 2.46%, mientras que el Nikkei ganó 1.78%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Cemex con 5.83%, Vitro subió 5.52%, mientras que Becle incrementó 4.94%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Gixa con 7.14%, Banco Invex perdió 7.02%, mientras que Unifin Financiera retrocedió 4.14%. Adrián Caloca, Heraldo Media Group.